Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. ¿Cómo le fue en esta Navidad? Y yo le pregunto porque vaya, si usted es padre o madre de familia, sabe que la Navidad es fundamentalmente, además, claro, de una época, pues de la reunión familiar, de alegría, de fiesta. También es una época, dicen algunos estudios, en donde los padres de familia se deprimen e incluso hay consumos mayores de alcohol, y no solamente por lo festivo, sino por elementos que nos llevan a la depresión. Por ejemplo, cuando el Niño Dios o Santa Claus, el que usted guste, no le puede traer a los niños todo aquello que pidieron, los padres y las madres de familia se deprimen. Es una época difícil, es una época compleja para el bolsillo de todos aquellos pues que perciben un sueldo. Ahora imagínense para todos aquellos que no lo tienen. En este caso, nuestra buena amiga Cristal Benavente nos trae un trabajo también interesante en relación con el sector comercial. ¿Qué pasó en el comercio aquí en nuestra entidad, en nuestra localidad? Dicen muchos que las ventas no fueron las de antes, y es que la crisis, en verdad, que está difícil. Vamos pues con Cristal Benavente, quien nos va a presentar este trabajo en relación con lo que pasó en el sector comercial, aquí, en nuestra ciudad capital. Para los seres del mundo. A unos días de concluir el presente año, muchos fueron los acontecimientos que en los contextos local y nacional impactaron fuertemente, sobre todo en la economía del pueblo mexicano. Por un lado, la terca necesidad de combatir a la delincuencia organizada sin visualizar los efectos que causarían en muchos sectores de la población. Y por otro, no hay que dejar de lado que el 2010 fue un año electoral, en el que el derroche de dinero se hizo latente en todas sus presentaciones. Finalmente, la ley SB 1070 antimigrante que terminó por afectar al envío de remesas al país. Los años 2007 y 2008 marcaron un precedente en la economía para el sector empresarial, pues se registraron incrementos en las ventas hasta de un 50%. Así lo manifestó Reinaldo Dosal, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Durango. Sin embargo, te quiero decir en porcentajes que teníamos en el 2009 comparativamente con 2007-2008 fue una caída de un 50% en ventas. El 2009 es un año que no se olvida, sobre todo porque en el ámbito local muchos fueron los comercios que no soportaron la recesión y tuvieron que cerrar. Sin embargo, aunque el 2010 inició muy lento, se espera cerrarlo con un incremento en la actividad de entre el 15 y 20%. Les comentaba, sí hay una recuperación, ahorita más o menos creemos que vamos a cerrar entre el 15 al 20% de recuperación, más alta respecto a 2009. No alcanzamos todavía los niveles que teníamos en 2007, 2008. 2007 fue muy buen año. 2008 también, muy similar al 2007. Y viene la caída drástica en el 2009. 2009, pues como todos sabemos, un año demasiado complicado. Iniciamos el 2010 muy despacio todavía, muy despacio. Sin embargo, a partir de noviembre se empieza a ver ya más actividad económica. Los reportes que tenemos es que vamos bien, vamos recuperándonos, pero bueno, pues no hemos alcanzado todavía lo que teníamos en esos años, ¿verdad? Sin embargo, pues ya tener un 20% más que en el 2009, bueno, pues de alguna manera reconforta. Las ventas para los próximos días se incrementarán, y con ello las verificaciones a los establecimientos comerciales para vigilar su comportamiento. Así lo dio a conocer el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Óscar Gómez. Estamos muy pendientes, invitar a los consumidores que cualquier denuncia nos la hagan saber, cualquier situación que detecten, nos ayudan bastante o nos ayudamos todos como consumidores y autoridades, que alguna promoción, alguna oferta, por vía telefónica inclusive, por internet. Para el 2011 se anuncia la instalación de empresas importantes en Durango y La Laguna. Esto, sin duda alguna, promete un año fructífero en cuanto a la generación de empleos. A esto es a lo que más le apuesta el sector empresarial en el 2011. De esta generación tan importante de empleos, yo creo que vamos bien. Yo creo que el crecimiento para el 2011
Se prevé o la expectativa es halagadora. Creemos que, hace mucho que no tenemos este crecimiento en cuanto a empleos, y por eso estamos convencidos que va a ser un buen año. El problema es que el próximo año, a pesar de las previsiones oficiales, la situación no se avisora mejor. Por un lado, se anuncian inversiones importantes y por otro, el aumento salarial que se impulsó a la mayoría de los mexicanos apenas alcanzará cerca de 4 pesos diarios. A esta situación habrá que agregar el impacto de la inexistente reforma fiscal que mantendrá durante el nuevo año al incremento en el precio de las gasolinas. Es decir, las políticas económicas no cambian en este país y quienes las padecerán habrán de ser, igual que antes, los mismos de siempre, los más pobres. Para Análisis Político reportó Cristal Benavente. Para los seres del mundo. Y en relación con el ámbito de la economía, el empleo es una materia fundamental. Si hay empleo, la economía está bien. Si hay empleo, el desarrollo se va a generar en diversos ámbitos. Sin embargo, el empleo, y lo hemos dicho de manera reiterada, es una de las tareas más complejas para cualquier nivel de gobierno. Hay que recordar que, por ejemplo, en el ámbito federal, el presidente Felipe Calderón, cuando fue el candidato en 2006, se presentó como el futuro presidente del empleo. Y ya conocemos la realidad a lo largo de sus 4 años de gobierno. Pero también en el ámbito local hay que decir que Durango ha sido un lugar donde el empleo ha faltado. Y aunque el gobierno del estado nos dijo en este cierre de ciclo que Durango logró una cifra récord en materia de generación de empleos, pues la realidad es que esta situación se complica en el momento en que, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice que el estado tiene los sueldos con el nivel o con el poder adquisitivo más bajo en toda la República después de Chiapas. El empleo es un hueso duro, muy duro de roer. Por eso es que nuestro buen amigo Leonardo Álvarez, a través de su sección de Economía y Finanzas, nos va a hacer un recuento, sí, de las buenas noticias que hay en materia del empleo, pero también de los pendientes. Al tercer trimestre del año 2010, somos 1.55 millones de personas los que vivimos en Durango, de los cuales 71.5% son personas de 14 años y más, los que son en edad de trabajar. De ellos, se desprende la población económicamente activa, o PEA, que es de alrededor de 612,000 personas. Y nuestra población ocupada, es decir, quienes generan ingresos a través de un empleo remunerado, que son 94.2% de la PEA, casi 600,000 personas. De acuerdo al comportamiento del empleo en los registros del IMSS, que es el indicador más utilizado a corto plazo para explicar la dinámica de la ocupación, es más o menos el 30% de la población económicamente activa, hay excelentes noticias en el rubro de la ocupación en Durango. Durante el segundo semestre comenzaron a despuntar los niveles de ocupación en el sector industrial, concretamente en las manufacturas de autopartes, y eso es una buena noticia. Durango ha reaccionado favorablemente en la generación de empleos durante los últimos 3 meses, producto de 2 factores. 1. Un presupuesto público que cumplió con las expectativas de inversión requeridas y que lo ubica dentro de las entidades que mejores proyectos de infraestructura sustentaron. Y 2. Una posición interesante en la escala nacional en varios indicadores: educación, mano de obra calificada, infraestructura carretera, agua potable, electricidad, entre otros, que lo ubican como una de las entidades que mayores perspectivas de crecimiento tienen a mediano y largo plazo. De enero a noviembre de 2010 se han registrado 10.248 empleos entre eventuales y permanentes en el IMSS, un crecimiento de 5.28%. Entre noviembre de 2009 y noviembre de 2010 se han recuperado 8.641 empleos, 4.86%. Y si nos comparamos con noviembre de 2008, se crearon 11.022 nuevos empleos, un crecimiento de 6.29%, nada despreciable. Insisto, esto es sumamente importante, porque la dinámica de crecimiento en el empleo es desde las manufacturas y no solamente desde los empleos eventuales producto de la obra pública de gobierno, algo que venimos padeciendo durante los últimos 2 años.
Esperemos que esta situación sea sostenible en el mediano plazo, aunque nuestra curva de crecimiento va ligada con el desempeño del PIB nacional y a su vez, directamente relacionado con la demanda de exportaciones norteamericanas. En este contexto, con base en datos de la ENOE del tercer trimestre de 2010, Durango ocupa el 16º lugar nacional en niveles de tasa de desempleo, con una tasa de 5.8% en promedio. Esto significa que aún y con la dinámica favorable de la segunda parte de este año, mantenemos niveles entre 30 y 35 mil personas desocupadas en nuestra entidad. Es una realidad de la que tenemos que partir y con la cual debemos proponer desde el ámbito que nos corresponda más y mejores empresas. En este sentido, el panorama internacional es muy incierto. Estados Unidos no consolida su crecimiento y su economía ha dado muestras de estanflación, una característica de los mercados en los cuales el consumo de bienes duraderos no repunta, a pesar de que los precios en vez de aumentar, disminuyen. Por otra parte, están los problemas financieros de Europa. Estos dos componentes externos son adversos para nuestra economía y para Durango, lo que nos lleva a reconocer que no hay varitas mágicas para detonar mayores empleos o mejores condiciones de vida. Para transitar por un camino de crecimiento sostenido, hace falta que a nivel nacional, regional y local se promueva el mercado interno. De eso depende nuestro futuro económico. Esto sucederá una vez que las políticas públicas nacionales estén alineadas al crecimiento económico y no solamente a la recaudación de ingresos públicos y al gasto social, por citar un ejemplo. A pesar de este contexto externo adverso, Durango ha reaccionado favorablemente en la generación de empleos durante los últimos 3 meses. Eso hay que celebrarlo. Es deseable que esta tendencia se mantenga y se consolide en 2011. Para Análisis Político, informó Leonardo Álvarez. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisis político.com. Continuamos.